chicos, bueno, acá estamos. Voy a explicar la clase, o mejor dicho, ampliar la clase del miércoles pasado, porque como decíamos no alcanzó el tiempo para terminarla. Necesitábamos unos minutos como para conversar sobre la segunda parte del año, así que bueno, no fue sencillo sobrellevar tantas cosas que teníamos previstas. Así que bueno, vamos a la explicación. Van a ver que lo haré sobre una ficha de cátedra, así que seguramente les resultará comprensible cuando lo lean, siguiendo con esta pequeña ampliación. Vamos entonces con nuestra clase. Vamos a recorrer un poco los conceptos más importantes. Decimos acá que el estudio del pensamiento humano ocupa un lugar importante en la agenda cognitiva, porque bueno, durante los últimos años el estudio del pensamiento ha estado reducido a explicaciones conductistas, ¿no es cierto?, basadas en la atribución de comportamientos observables. Sin embargo, en los últimos años ha habido necesidad de ampliar, ¿no es cierto?, el estudio del pensamiento desde el punto de vista mental, como veníamos diciendo, y para ello se ha apelado a la resolución de un problema, ¿no es cierto?, para reconocer digamos, la vertiente mentalista, la vertiente del pensamiento en relación a una visión más conductista. Bueno, uno de los programas, uno de los ejemplos más sencillos de esto, como decíamos en clase, es el famoso problema de Wasson, que dice lo siguiente. Se los leo y les muestro la imagen. Imaginemos que sobre una mesa se encuentran 4 cartas. Cada una de ellas tiene un número en una cara y una letra en otra, ¿no es cierto? Estas son las tarjetas. Nos dicen que si en una cara está la letra E, en la otra se encontrará un número 4. ¿Qué 2 cartas debiéramos levantar para confirmar o desmentir esta verdad? Si dice que la primera y la tercera es un error, que sería, por supuesto, las tendencias o las respuestas más propias, ¿no? Las opciones que confirmarían esa verdad son levantar la E porque se encontrará un 4, sería esta, ¿no es cierto? No levantar la D porque es falso, porque la consigna dice E y 4, y aún habiendo un 4 del otro lado, que es verdadero, es falso. Falso más verdadero es falso. No levantar el 4, falso, porque aún teniendo la E, que es verdadero, invalida la regla porque 4 es falso en la cara, ¿sí? Porque decía la consigna que en la cara estaba la E. Entonces, falso más verdadero es falso. Levantar el 7, porque podría encontrar otro falso, con lo cual sí validaría la regla. Pero, ¿en función de qué reglas validamos lo anterior? Bueno, validamos estas reglas en función de que estamos aplicando esto que está aquí, que son las tablas de verdad. Las tablas de verdad vendrían a ser algo así como las reglas de la lógica, ¿no es cierto? Si P, entonces Q. Si se da una condición, se da la otra. Si se da una condición, se da la otra. Si se da una condición, se da la otra. Y si se da una condición, se da la otra, ¿no es cierto? Entonces, lo que plantea el problema de Wasson es que en verdad, en general, las personas cometemos el error de decir que levantaríamos las cartas E y 4, porque en general, desde el punto de vista del razonamiento más cotidiano, nos quedamos con lo saliente, se dice. Entonces hay una tendencia a responder en función de lo que se ve. Sin embargo, si uno sigue la pregunta del problema, en verdad lo que corresponde aplicar es un conjunto de reglas de razonamiento. Correspondería entonces que apliquemos un razonamiento más llamado deductivo, proposicional, condicional, formal. Son denominaciones que seguramente ustedes las estarán estudiando en filosofía, ¿no? Si nosotros siguiéramos estas respuestas, estaríamos cumpliendo estas reglas, ¿sí? ¿Por qué? Porque levantamos la E, ¿sí? Y encontraremos un 4, se cumple la regla. En el segundo caso,
si bien el número es verdadero, ¿sí? Encontraríamos un falso del otro lado, invalidaríamos la regla. En el tercer caso, no levantaríamos el 4 porque debería haber una E y no un 4, por ende es falso, y aún estando la E del otro lado, que sería verdadero, el falso y el verdadero da falso. Y en el último caso levantaríamos el 7, que es falso porque la consigna dice que de una carta está la E, y si encontráramos un elemento que no sea ni E ni 4, sería falso, y falso más falso da verdadero, ¿no es cierto? Entonces, para resolver el problema, si apeláramos a un razonamiento condicional o silogístico o deductivo, encontraríamos, deberíamos aplicar estas tablas de verdad, y de esa manera cumpliríamos esta consigna que está aquí, ¿no es cierto? ¿Qué dos cartas deberíamos levantar para confirmar o desmentir esa verdad? Como para ampliar los ejemplos, piensen ustedes que cuando, por ejemplo, decimos que cuando hay un no y un no es sí, o cuando hay un negativo y un negativo hay un positivo, si bien en la vida real esos resultados o esos contenidos son extraños, en la lógica, en las tablas de verdad, es verdadero, ¿no es cierto? Entonces, dice la psicología cognitiva, sin embargo, si presento al mismo sujeto 4 tarjetas donde se exponen personas de diferentes edades en una cara y la urna por la otra, ¿no es cierto? El sujeto la responde correctamente. ¿Por qué? Porque en verdad una cosa es responder un problema de ese tipo con una consigna abstracta como el problema de las tarjetas de Wesson, y otra cosa es resolverlo con un contenido concreto que nosotros conocemos de la vida cotidiana, ¿no es cierto? Entonces decimos, la primera consigna consiste en un problema de razonamiento condicional en el que se emplea razonamiento condicional, si P entonces Q. En cambio, en la segunda se presenta el mismo problema, pero con un contenido temático diferente, más cercano a la experiencia del sujeto, que es qué edades hay que tener para votar, ¿no es cierto? Entonces lo que plantea acá es que con el primer problema la gente se equivoca, ¿no es cierto? Con el segundo problema no. Este dato resulta llamativo porque a pesar de ser dos problemas isomórficos, es decir, con la misma forma, igualmente las personas se equivocan en el primero y no en el segundo, ¿no es cierto? Entonces, estos resultados, dice allí, evidencian que se torna dificultoso resolver problemas abstractos y que no existe una habilidad de razonamiento general para resolver de la misma manera un problema A que un problema B, aun cuando tengan la misma estructura, ¿no es cierto? Este razonamiento condicional, si P entonces Q, entonces es propio de la ciencia, propio del razonamiento formal, de este razonamiento condicional, que corresponde al pensamiento deductivo, ¿no es cierto?, cuya composición es, en función de que hay dos premisas, hay una conclusión. Si esas premisas son correctas, la conclusión es adecuada. Depende esa conclusión de la verdad de las premisas. Acá tenemos el clásico ejemplo: todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, por lo tanto Sócrates es mortal, ¿no es cierto? Entonces decíamos el otro día que en el razonamiento silogístico o condicional, que es el que estamos revisando, que es el que se usa en el conocimiento científico, en general lo que importa que es la forma, la lógica, no el contenido, no las emociones. Por eso es que lo que se plantea en este caso es una especie de tensión entre el conocimiento científico y la versión más cotidiana, que es lo que empleamos las personas de carne y hueso, ¿no es cierto? Por eso es que el otro día yo les mostraba este ejemplo, ¿no? Eh, este ejemplo donde lo que les quería mostrar es que en este caso hay una persona que está cocinando a la otra, ¿no? Y le está diciendo: respeto, por favor, se trata de una costumbre muy antigua. Si nosotros llevamos este ejemplo a un razonamiento condicional
o silogístico, que es el que estamos estudiando, o deductivo, estaríamos diciendo, si es una persona extranjera, por ejemplo, y estamos ante una costumbre muy antigua, por ende corresponde cocinarlo. Si P, entonces Q. Ahora uno dice, es un horror cocinarlo. Sí, pero no importa. Está bien argumentalmente porque se cumple la premisa, se cumple, digamos, el principio de que haya dos valores de verdad implicados, ¿no es cierto? Y entonces no hay problemas. Bien, lo que estamos planteando acá entonces es que, sin embargo, en el pensamiento humano, ¿sí? No suceden estas cosas así tan lineales, ¿no? Como en el pensamiento científico, y entonces se han conformado dos bandos: los partidarios de la existencia de estructuras formales, cuya entidad queda a salvo de los errores observados en el rendimiento, dado que se supone que estos tienen lugar en otros procesos diferentes del razonamiento, y otros, ¿sí?, que piensan que en realidad ese razonamiento funciona de otra manera frente a los contenidos de la vida cotidiana, donde las reglas de la lógica no siempre triunfan. Se ponen entonces la versión lógica por un lado y la versión psicológica por otro. La versión lógica que eh, digamos que promueve o sostiene o pondera el pensamiento más condicional, más científico, más deductivo, y la lógica de la vida cotidiana, que también resuelve problemas, pero no con ese esquema, sino mucho más vinculado a la lógica de la vida cotidiana, ¿no? Digamos que en la vida cotidiana, por más que tuviéramos un argumento de peso, nunca cocinaríamos a una persona. El otro día yo les ponía también el ejemplo de que a veces los fiscales o los jueces llegan a un dictamen, a una resolución de justicia que no nos place, que no nos satisface para nada, pero sin embargo, si uno mira su estructura interna, su consistencia, ¿no es cierto?, esa resolución está bien hecha, por ende gana, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay coherencia argumental entre las premisas y la conclusión. Sí, 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 por ende tal cosa, ¿no? Sin embargo, eso a veces no nos gusta para la vida cotidiana, y es porque hay estos dos tipos de razonamiento conviviendo, ¿no es cierto? Bien, entonces, lo que es natural en el conocimiento cotidiano puede ser una falacia para el razonamiento proposicional o científico, ¿no es cierto? Bien, entonces decimos desde el segundo bando, ¿no es cierto?, que en la vida cotidiana, ¿no es cierto?, los seres humanos nos regimos más por sesgos. Sesgos quieren decir actuaciones que se dan en contextos cotidianos, ¿sí? Entonces, cuando las personas tratamos de aplicar estos sesgos o este razonamiento de la vida cotidiana a la resolución de problemas más abstractos, como el problema de las tarjetas de Watson, es cuando cometemos errores, ¿no es cierto? Esta línea, ¿no es cierto?, de análisis en psicología cognitiva la llamamos la influencia de los sesgos. Más adelante van a ver que lo llamamos túneles mentales, porque a veces esas formas cotidianas de resolver los problemas nos llevan a respuestas irreflexivas, no pensadas, a hacer lo que hacen todos, ¿no es cierto? Porque en general el razonamiento de la vida cotidiana está mucho más sujeto a las representaciones colectivas, ¿no es cierto? Bien, luego hacemos un paréntesis en esto, después volvemos y decimos entonces que este razonamiento condicional no es aplicable a todo, sino que necesariamente adquiere otras características del pensamiento para la vida cotidiana, y también planteamos que el pensamiento adquiere características particulares de acuerdo al contenido, nunca es general, ¿no? Entonces, desde este lugar, la psicología cognitiva ha estudiado la relación entre experto y novato, el pensamiento experto. ¿Se acuerdan que cuando
leímos el texto de Resnick, eh, reconocimos que el estudio del pensamiento experto era uno de los temas de interés, ¿no es cierto? Y entonces lo dejamos ahí como pendiente y ahora lo vamos a revisar. Bien, estamos entonces diciendo que el estudio del pensamiento no es algo general, no es que se aplica el mismo tipo de pensamiento al estilo Wason para todas las situaciones de la vida, ¿no es cierto? Y tampoco se aplica el mismo tipo de pensamiento a todas las áreas de conocimiento, sino que existe un modo de pensar en ciencias sociales y otro modo de pensar en ciencias naturales, ¿no? Entonces ahora vamos a unos memes que siempre nos vienen bien para reírnos un poco y nos reímos de los ingenieros, ¿no? Fíjense, esto es un meme. En el Día del Ingeniero se difundió esto, que la masa por la derivada de la velocidad respecto al tiempo te acompañe. O también ¿no es cierto? O un ingeniero, ¿qué diría un ingeniero? Me pidió tiempo y distancia. Creo que quiere calcular la velocidad. Bueno, resulta que lo que seguramente le quería pedir era tiempo y distancia para reflexionar, ¿no? No para calcular la velocidad. Bueno, y esto sería un experto en crochet, ¿no? Fíjense el detalle que esta persona ha explicado, ¿no? Cómo tejer a crochet, puntos, cadena, medio punto, bien. Bueno, un experto, ¿no es cierto?, en cosas más matemáticas, más de las ciencias exactas, piensa así, ¿no es cierto?, en un formato o en un estilo más lineal quizás, más exacto, más preciso, mientras que los cientistas sociales pensamos más multicausalmente, ¿sí? Pensamos en términos de múltiples perspectivas, diversas opiniones, ¿no? Fíjense, por ejemplo, aquí Mario Carretero dice, bueno, el conocimiento social requiere conceptos cambiantes, exige conocer y asimilar el contexto en el que surgen los hechos, los conceptos son difusos, depende de la postura de quien efectúe el análisis, las diferencias culturales inciden, ¿no es cierto? Entonces, de la misma manera que no se puede comparar el pensamiento científico condicional silogístico con el pensamiento cotidiano, tampoco se puede comparar el pensamiento de las ciencias sociales con el pensamiento de las ciencias exactas y ningún otro, sino que el pensamiento es acotado, es según el campo de conocimiento y por eso existe el pensamiento experto, ¿no? Y finalmente, en relación a esto, la psicología cognitiva ha dicho claramente que esto no es un problema de todo o nada, sino que el pensamiento experto se va construyendo, se va formando a través de un ámbito científico, ¿no? Fíjense, por ejemplo, acá tenemos los niveles de formación del pensamiento experto. En el nivel 1, el novato, ¿no es cierto? El novato recién o el principiante tiene un pensamiento más basado en relaciones simplistas, cerradas. En el nivel 2, en cambio, va estableciendo algunas ideas más que conceptos sueltos. En el nivel 3 ya va estableciendo relaciones entre causas y consecuencias. Y en el nivel 4 establece relaciones, transferencias, redes, etcétera, ¿sí? Esto lo que muestra entonces es que el pensamiento experto, que ahora en verdad se utiliza el nombre expertise, ¿no es cierto?, no es todo o nada, sino que lo que sucede es que se forma, ¿no es cierto? Por eso es uno de los temas más picantes, interesantes de la psicología cognitiva, porque hasta los currículums o planes de estudio se pueden proyectar en función de esta idea de la formación del pensamiento experto, ¿no? Y finalmente, volviendo a nuestro conocimiento cotidiano, la contracara, ¿no es cierto?, de ese razonamiento o pensamiento proposicional o condicional o deductivo, es entonces este pensamiento basado en sesgos, ¿no es cierto?, que es el pensamiento del sentido común,
es el pensamiento más cotidiano, más colectivo, y que en general recibe el nombre de sesgos. Sesgo quiere decir que la opinión de una persona viene condicionada por su grupo social, o heurísticos, que son como resoluciones así más generales, por ahí no tan reflexivas. Les va a quedar para este análisis el texto de Piatelli Palmarini, que lo que cuenta es cómo en la vida cotidiana resolvemos las cosas a ojo, que a veces por más que tenemos información es incompatible con las reglas de la racionalidad, ¿no? Que encontramos atajos, que nos guiamos de buena fe, que en más de una ocasión sufrimos las consecuencias de las ilusiones cognitivas, ¿no? Por ejemplo, decimos que cuando vemos el arco de San Luis en Missouri, Estados Unidos, siempre vamos a decir que es más alto que ancho, y sin embargo sabemos, porque lo sabemos de la información, que en verdad ese arco es efectivamente más, tiene la misma medida, ¿sí? Se los voy a mostrar, pero como estamos sujetos a los embates de las ilusiones cognitivas, pensamos que efectivamente es más ancho que alto o alto que ancho, depende de las interpretaciones que se den. ¿Ven? Este es nuestro arco, ¿sí? Si ustedes lo miran así, pareciera ser que es más alto que ancho, sin embargo la medida es la misma, pero por efecto de las ilusiones cognitivas tendemos siempre a pensar que efectivamente no, que sucede lo contrario. Entonces en la vida cotidiana en general nos valemos más de los sesgos, de los heurísticos, de los túneles mentales, y vamos todos detrás de eso, ¿no? Yo les quiero compartir algunos relatos en esto. Esto que les voy a leer se llama la técnica de la bola baja, ¿no? Que dice lo siguiente: experimentos con la técnica de la bola baja, muy utilizada por dos vendedores de automóviles de 0 kilómetros. El cliente acababa de decidirse a comprar un auto nuevo cuyo precio es muy ventajoso y se sienta a llenar los formularios. Ahí es cuando el vendedor anula tal ventaja o bien suma el precio de los accesorios, para sorpresa del comprador, quien los creía incluidos en el precio, o bien simula que consulta con el dueño de las concesionarias, quien lo desautoriza. Según la tradición de las concesionarias, es más fácil que los clientes persistan en comprar aún a un precio supuestamente más alto que lograr que acepten el precio total desde el primer momento. Indica que la técnica de la bola baja surte efecto en parte porque una vez que se ha asumido un compromiso, uno se siente obligado ante quien formuló la solicitud, ¿sí? Todo aquel que trate de seducirnos siempre tratará de crear un impulso de cumplimiento. ¿Qué quiere decir la técnica de la bola baja? Quiere decir que una vez que nos envuelven en la situación de vendernos algo, ¿sí? Ya estamos firmando, ¿no es cierto?, o pagando, y resulta ser que un montón de accesorios que estaban supuestamente incluidos en el precio final no lo están. El vendedor simula como que va a preguntar y el jefe, que no pone la cara, lo desautoriza, y entonces finalmente, como ya tomamos un compromiso con el vendedor, ya no vamos a volver atrás y terminamos comprando. Técnica de la bola baja quiere decir que sin querer nos tiran una bola entre los pies y caemos, digamos, en la trampa, ¿no es cierto? Es un ejemplo de sesgo. ¿Por qué? Porque si nosotros en verdad aplicáramos las reglas del conocimiento científico, del pensamiento proposicional, etc., bueno, antes nos daríamos cuenta que matemáticamente ese precio que nos están ofreciendo no es el precio real, ¿no es cierto? Sin embargo, caemos en la trampa. También les voy a dejar este video que ilustra, ¿no?, lo de las ilusiones cognitivas o hacer lo que hacen todos. Fíjense. Se lo voy a dejar. The gentleman in the elevator now is a candid star. These folks who are entering, the man with the white shirt, the lady with the trench coat,
and subsequently one other member of our staff will face the rear. And you'll see how this man in the trench coat tries to maintain his individuality, but little by little, he looks at his watch, but he's really making an excuse for turning just a little bit more to the wall. Now we'll try it once again. Here's the candid subject. Here comes the candid camera staff. Bueno, no quiero hacer pesado el archivo, así que lo corto y se lo subo al aula. Esta cuestión de los módulos, de los túneles de la mente, lo que también ha dejado entrever, de alguna manera, es que en más de una ocasión, como consecuencia de llevarnos por estos sesgos a túneles y pensar todo lo mismo y sin demasiada reflexión, lo que demuestra es que el sujeto a veces pierde su identidad, su conciencia reflexiva y su decisión, ¿no es cierto? Porque existió una experiencia que se llamó el experimento Stanford, que lo explicó luego un célebre sociólogo llamado Philip Zimbardo, que cuenta que a un grupo de estudiantes les pidieron que por una semana hagan un experimento que consistía en que un grupo iba a representar el rol de presos y otro grupo el rol de carceleros. Iban a observar las conductas. Lo que se observó de esa experiencia es que tuvieron que interrumpirla porque los carceleros tomaban tan literalmente el rol de carceleros que llegaron a maltratar de una manera muy llamativa a los presos, ¿no es cierto? Entonces lo que puso en evidencia de alguna manera es que, bueno, el sujeto se deja, ¿no es cierto?, llevar en este caso por un personaje, pero se deja llevar por una tendencia colectiva, ¿no? Tanto es así que estos autores, este autor, gran autor, Kahneman, ¿sí?, ganó el premio Nobel explicando cómo las personas, cuando se publica cierta noticia económica, piensen ustedes en lo que pasa en Argentina con la inflación, con el que sube la nafta, etcétera, salimos todos, ¿no es cierto?, a comprar cosas porque tenemos miedo y en definitiva entramos en túneles mentales, ¿no? Bueno, imagínense el efecto de las redes sociales cuando algo se viraliza, ¿no? Esa es la idea de el túnel de la mente, de las anteojeras, de el bias, lo llama Piattelli Palmarini, que en definitiva es el efecto fuerte de ese razonamiento cotidiano que nos lleva a razonar de una manera muy distinta a ese pensamiento, a ese razonamiento que nos de la prueba de las tarjetas de Wasson. Bueno, finalmente, si llevamos este tema al ámbito educativo, las consecuencias o las derivaciones tienen que ver con las tensiones que se ejercen entre el conocimiento cotidiano y el conocimiento escolar, que tiene una lógica mucho más centrada en la ciencia, y se generan tensiones y se generan divergencias de todo tipo. Sirve también para pensar, bueno, cómo emprendemos los saberes escolares, como por ejemplo los saberes matemáticos en general, que tienen características a veces tan abstractas con sus reglas, o las normas del lenguaje o tantos otros ejemplos que, bueno, finalmente generan choques importantes con las percepciones que nuestros estudiantes o saberes previos traen de su vida cotidiana. Que la explicación les haya servido. La idea sería invitarlos a que vayan recorriendo la lectura de la bibliografía. No vamos a tener tareas por ahora. Quizás alguna en el medio entre una clase y otra, algún foro, alguna tarea para el WhatsApp. Tienen bastante material para leer. La recomendación ahora es que lean la ficha sobre razonamiento
y el texto de Piatelli Palmarini. También les recomiendo que miren el video de Philip Zimbardo, porque ahí está esa experiencia denominada Stanford, que realmente fue muy, muy emblemática. Bueno, espero que les haya servido y les queda a ustedes ahora, bueno, emprender el estudio. Hasta pronto.